Y me gustaría partir preguntándote, Juan Carlos, ¿cómo es que un muchacho que viene del norte o que su familia viene del norte llega a Santiago a estudiar ingeniería, en primer lugar, y por qué la decisión de estudiar ingeniería? ¿Y cómo se genera tu sensibilidad por la política o lo político y finalmente el compromiso de la militancia en la Juventud Demócrata Cristiana? Mira, es una pregunta interesante porque efectivamente nací en una oficina salitrera. Mi padre era un químico que trabajó en ese entonces en el salitre, en una empresa que después pasó a ser Sukimich, en ese tiempo era Anglo Lautaro se llamaba. Y cuando vinimos a Santiago, donde mi padre quiso volver a desarrollar su actividad profesional, nos matriculó a mi hermano y a mí, hermano menor mío, que para descanse, en el Liceo Alemán. El Liceo Alemán era en ese entonces un colegio de padres alemanes, era de la Congregación del Verbo Divino, y era un colegio que realmente destacaba por sus condiciones no solamente de formación, sino que de disciplina. Y lo destaco eso porque eh, dentro de nuestro colegio era impensado que uno pudiera realizar actividades políticas. A pesar de que en esos años en que yo estaba terminando el colegio, ya empezaba a surgir eh, la democracia cristiana con una fuerza a nivel nacional realmente muy atractiva y sobre todo el liderazgo que en ese entonces proyectaba la figura de Eduardo Frei Montalva. Creo que ya a los 14 años aproximadamente empecé a aproximarme a la actividad política, participé activamente, a pesar de que era prácticamente un niño, en la marcha de la Patria Joven. Junto con una hermana nos sumamos, fue una historia bien especial porque eh, fue un entusiasmo que significó llegar marchando hasta el Parque Cousiño en ese tiempo, hoy día Parque O'Higgins. En fin, había una motivación. Mi madre siempre una mujer de inspiración humanista cristiana, que si bien no militaba ni tenía una inquietud política, siempre vio con mucho atractivo para nosotros, sus hijos, la cercanía de una formación, yo te diría, católica, una formación humanista, cristiana, y con una admiración hacia el freísmo en ese entonces, hacia la democracia cristiana. Ingresé a estudiar ingeniería muy joven, ingresé con 16 años, yo cumplí 17 años estando ya en primer año de ingeniería y eh, sin una intencionalidad de participar en política. Sin embargo, me tocó un periodo muy especial en la historia de nuestra juventud en general, que es la historia de la reforma universitaria. Y era muy difícil abstraerse de quedar al margen de un proceso en el cual se intentaba generar una nueva idea de universidad, una universidad cuyo norte sea nuestro pueblo, decía el eslogan general. Y entonces empecé a participar en el centro de alumnos. Debo decir que como independiente, era muy especial en ese entonces yo tenía una cierta resistencia a participar en política propiamente tal, pero eso duró muy poco. Yo con 17 años, 18 cumplidos, ya era un miembro de la democracia cristiana universitaria. Y ahí empezó mi actividad política. Es muy poco habitual que un ingeniero se comprometa eh, a lo largo prácticamente toda su vida en una militancia política, pero ese es mi caso. Yo estuve, desde que estaba en segundo año de ingeniería, siempre ligado a un centro de alumnos, después a la Federación de Estudiantes de Chile, fui candidato a presidente de la FECH, fui jefe nacional universitario de la democracia cristiana. Y bueno, viví todo el proceso de reforma universitaria, que sin duda es un capítulo muy interesante de una época donde los jóvenes asumen una responsabilidad política muy relevante en nuestro país, en todas las universidades,
no solamente en toda América Latina. Estaba el ejemplo histórico de Córdoba, que aparecía como el gran ejemplo de, de una rebelión de los jóvenes para exigir una universidad distinta, accesible a todos los sectores, cualquiera fuera su condición social, y al mismo tiempo una universidad pluralista que garantizara en su seno la discusión de todos los puntos de vista.